ya tenemos a la máster Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacuti. ¿Me confirman, por favor, si ya la tenemos? Pongámosla en pantalla, por favor. Pantalla dividida para la máster Cecilia Velázquez. Ella es subcoordinadora de Pachacutic. ¿Cómo está, máster? Muchísimas gracias por aceptar este diálogo aquí con Ecuador en directo. Bienvenida. Buenos días a cada uno de ustedes y buenos días a la audiencia, siempre a las órdenes. Gracias. A ver, máster, nosotros de alguna manera, todos los ecuatorianos estamos preocupados por todo lo que está pasando en el país. El gobierno llama al diálogo, pero a veces como que ese llamado al diálogo no es sincero, porque llaman al diálogo, pero sin embargo hay represión. En todos los sectores, no solamente en Quito, en Puyo, lo que ha pasado hasta el momento llama mucho la atención y que esto ha terminado en muchos desmanes. ¿Qué criterio merece todo lo que está pasando? Bueno, el gobierno central yo creo que tuvo 12 meses en sus manos la propuesta o el pliego de peticiones que la CONAIE los ha presentado y no ha tenido la capacidad de responder y ha esperado que llegue todo esta movilización nacional y que ha tenido acogida no solamente de los sectores indígenas, sino de los sectores sociales, de los transportistas, de los estudiantes, de los pequeños y medianos productores, de todos quienes estamos afectados por el alto costo de la vida. Y ahí la política pública de este gobierno y también del resto de los gobiernos no han logrado entender que el sector agropecuario, que el sector arrocero, que el sector que cultiva las papas, las habas, las hortalizas, etcétera, han sido desatendidos no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos de turno, pero aquí debe haber una respuesta a estos 10 puntos que fueron presentados. O sea, no podía haber esperado que se dé esta gran movilización que efectivamente, claro que perdemos todos, pero si no luchamos, si no alzamos nuestra protesta, nuestras voces en las calles, ¿quién nos va a escuchar? Porque es la tarea del gobierno central, del Estado como tal, de atender y de crear políticas públicas de inversión social. El sector social está abandonado y eso es lo que tiene que comprender. Y estoy hablando del sector social o la política social más bien, el tema de la salud, de la educación, la producción y la productividad, el empleo, el desempleo, la desnutrición. Estamos diciendo la moratoria a los créditos que la mayoría de los ecuatorianos las tenemos y que por pandemia no hemos podido pagar. No estamos pidiendo regalado, estamos diciendo una moratoria con la finalidad de pagar lo que se tiene que pagar. Y todos estos otros puntos, el tema minero en las tierras y en los territorios, que se detenga esta explotación minera y petrolera, son puntos que debía analizar en estos 12 meses y dar una respuesta concreta. Hay que hacer un diálogo serio, sereno y con resultados. No solamente formar una mesa de diálogo o una mesa técnica con veedores y no pasa nada. Y además la CONAIE tuvo ya 2 reuniones nacionales y públicas de las que no ha tenido tampoco ningún resultado. Ahora sería otra nuevamente sentar a la mesa. Efectivamente, yo estoy al lado del diálogo, pero un diálogo con resultados, con un diálogo que responda a esas demandas de manera concreta. Y para ello necesariamente hay que debatir, hay que consensuar, hay que acordar en una mesa de diálogo. Y para ello, al menos la dirigencia de nuestra organización ha sido bastante claro y lo ha respondido mediante escrito. Claro. Y ahora, bueno, el gobierno está llamando a dialogar, pero por otro lado sus ministros salen a acusar a los dirigentes y a todos los que conforman este paro nacional de que son financiados por el narcotráfico y por la delincuencia organizada. A eso yo voy. ¿Este es diálogo sincero del gobierno cuando sale un ministro a incendiar todos los diálogos que puedan darse? No, para nada. Por eso digo, tiene que ser un diálogo sincero, transparente y con resultados de parte del gobierno, porque nosotros no estamos pidiendo al ministro, le estamos pidiendo al jefe de Estado, es el representante del Estado ecuatoriano, ¿quién es? Es el presidente de la República. Pero entonces, lo único que ha demostrado es que el presidente no tiene la capacidad de tomar una decisión y de implementar una política social de verdad en el Ecuador. Claro, los 2 ministros han sido los que están, por un lado el presidente nos llama al diálogo, pero por el otro lado sus 2 ministros ponen a la represión.
Y lo que hace la población indígena, y además es conocido para el pueblo ecuatoriano, nuestras protestas, históricamente el movimiento indígena ha sido pacífico, pero contundente en sus demandas, y así lo vamos a sostener. De hecho, vemos que hay vandalismos, hay por ahí que roban las tiendas, saquean los mercados, pero ustedes lo pueden reflejar en todos los casos. No son compañeros de las estructuras del movimiento indígena y mucho menos de la CONAIE. No podemos cerrar ciertamente los ojos a esta realidad que está pasando. Por eso está en manos del gobierno, porque esperó que lleguemos a estas instancias para darnos alguna respuesta tibia que ya los envió, pero que no es nada concreto, que no está expresada en decretos, porque esto necesitamos de decretos ejecutivos. Y eso es lo que hay que avanzar al gobierno central. Le pedimos de manera frontal y exigimos un derecho que tiene la población ecuatoriana, no solamente el movimiento indígena, porque nuestras luchas siempre han sido en beneficio de las mayorías. Parar la represión. Hay que parar la represión para un diálogo, porque si no paras la represión no podemos dialogar. Obviamente también de nuestra parte la hemos dicho, queremos paz. Y así lo hemos exigido también a nuestros compañeros dirigentes. Mientras si va a haber el diálogo, si hay la apertura al diálogo, pues nosotros nos mantendremos en nuestros sitios, no hay problema, pero que no nos provoque la fuerza pública. Es que cuando la fuerza pública nos provoca, obviamente la población está levantada y que no solo es movimiento indígena. Entonces, a veces se vuelve incontrolable por más esfuerzos que hagamos los dirigentes de sostener, decir esto, pero tienen que responder porque nos están provocando. Y eso es lo que no logran entender los dos ministros. Máster, el presidente de la República ha dicho que ha respondido a las 10 demandas de la CONAIE, que incluso ya se subió el bono de desarrollo a $55, que no se va a privatizar ningún sector estratégico, bueno, pero no dice si se va a vender o no el Banco del Pacífico, que ellos están cumpliendo con las demandas de la CONAIE. Por ejemplo, ¿quién pidió el diálogo con una de las, ni siquiera habla de la CONAIE, porque no son directamente de la CONAIE, del diálogo? Eso fue provocación y rompimiento de tratar de romper la estructura del movimiento indígena, cosa que no lo va a lograr el gobierno. Tiene que entender que el movimiento indígena en su momento, como yo siempre digo, la identidad nos une, nos hace fuertes. Pierden tiempo tratando de dividir al movimiento indígena, eso no lo va a ver, al menos en la estructura de la CONAIE. Por el otro lado, esto de respuestas. Ok, dice el bono ha subido $5. ¿Y quién pidió que se suba el bono? Nosotros en la demanda de la CONAIE hemos visto que no existe ninguno de esos puntos. Nosotros decimos libre ingreso a las universidades, a que se pueda fijar de nuevo el precio de los combustibles, que se tiene que reducir, porque a raíz de la subida del precio de los combustibles es donde ha encarecido la vida, donde está 730,15 centavos la canasta familiar y apenas 425 el sueldo básico. Entonces, esas son las demandas que nosotros hemos hecho, el tema del extractivismo, el tema de la salud. Cuando hace 4 días sacaba yo a un pariente del hospital, tuvieron que mandar incluso sin acabar el suero porque no existe alimentación y tuvo que dar de alta inmediatamente el suero, la jeringa y todo, absolutamente todos los medicamentos hemos tenido que comprar en las farmacias. Esa es la realidad que se está viviendo. Entonces, tiene que mirar un poco más allá de la sala o del salón amarillo de Carondelet. Tiene que mirar más allá las realidades. Igualmente, sus ministros tienen que mirar esta realidad socioeconómica, socioambiental, educación, etcétera, para poder tomar decisiones en función de lo que la CONAIE ha pedido. No creo que sea difícil analizar un año entero. Para eso tiene todo un gabinete y decir, miren, aquí cumplimos de esta manera, ¿qué les parece? Acá no podemos cumplir, ¿qué les parece? Eso se llama diálogo, pero un diálogo de coger y mandar un papelito por ahí y sin ningún mecanismo de cómo va a implementar esa respuesta, no me parece adecuado de todo un jefe de Estado. Máster, muy buenos días. Bueno, entendemos la posición de Pachacuti y la posición de la CONAIE porque a fin de cuentas es la decisión del pueblo. No solamente se han levantado ustedes, han tenido apoyos de otros sectores de la ciudadanía en general.
Pero el gobierno acepta el diálogo, el señor Issa manifiesta que está dispuesto a dialogar. ¿Por qué no se da el diálogo? ¿Cuál es la imponencia entre las dos partes? Nosotros, como usted lo ha dicho, el movimiento indígena incluso por escrito ha respondido sí al diálogo, pero tiene que haber condiciones para el diálogo. Si nos siguen reprimiendo, ¿cómo sentamos a dialogar? No hay condiciones. ¿Dónde es el diálogo? ¿Con quiénes? Bueno, quienes, desde nuestro punto de vista está completamente claro, el compañero presidente, irán todas las federaciones, las autoridades de las federaciones provinciales y también de los pueblos y las nacionalidades. De parte del gobierno, no sé quiénes nos van a sentar, y realmente las respuestas concretas y en términos de decretos firmados, ¿cuáles son? Mientras no pare la represión, también, ¿cómo garantizamos que los compañeros dirigentes se acerquen a una mesa de diálogo? Nosotros igual comprometernos de, como siempre hemos hecho en estos días, de tratar de detener y estar haciendo llegar nuestra voz de protesta, sí, pero la fuerza pública nos ataca y eso es lo que hay que evitar. Y el gobierno lo puede hacer si es que hay un diálogo serio desde su perspectiva, de dar una seriedad, de dar una respuesta concreta, de bajar los ánimos y de responder a un sector social importante de este país, que nos dedicamos a la producción para el consumo interno de esta sociedad. Pues está en manos del gobierno, tome todos los mecanismos y las estrategias para que no nos sigan agrediendo. Dennos los mecanismos, dennos las facilidades y obviamente nuestros compañeros dirigentes estarán en la mesa de diálogo, si es que hay estas garantías. Bueno, hay hermanos de sus comunidades que han sido víctimas. Víctimas digo porque han perdido la vida en estas manifestaciones y sin embargo pues la Policía Nacional pues a través de el ministro de Defensa manifiesta que no ha sido responsabilidad de ellos. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Históricamente las Fuerzas Armadas ni el Estado ecuatoriano ha querido responder de todas las caídas de nuestros hermanos, aunque todos los peritos, todos los exámenes, etcétera, han dado de dónde viene esta agresión, como por ejemplo las tomas que se hace ya el tema forense, en el caso del último hermano que cayó en el Puyo, está claramente, o sea, ¿dónde más se va a demostrar? Igual, por ejemplo, eso tiene que ser otro de los puntos de la mesa. ¿Qué van a hacer con la caída de los compañeros y exclusivamente del compañero de la Amazonía, que cae en esas condiciones, que es directo al cuerpo el disparo que lo hacen? Con eso no estoy queriendo tampoco decir que del otro lado no ha habido el enfurecimiento de la gente. Claro que también hubo consecuencias, pero de esto lo que se han aprovechado realmente son las bandas delincuenciales, aquellos que viven robando y nos quieren desprestigiar o nos quieren hacer quedar mal a la lucha social. Máster, una pregunta clara, ¿cuál es la salida, la mejor salida, vamos a decirlo así, para solucionar los problemas del Ecuador? ¿Diálogo? ¿Destitución? ¿O muerte cruzada? Y le hago esta pregunta porque directa o indirectamente estas manifestaciones que ya llevan 10 días han traído conmoción social. Y mucha gente habla de que hay salidas legales y constitucionales para terminar de esto. ¿Cuál es la salida que considera usted más oportuna en estos momentos? Yo solamente considero que los 10 puntos que hemos planteado en la agenda de la CONAIE al gobierno central tengan respuestas positivas. En nuestra agenda no está votar gobiernos, pero por la irresponsabilidad de no tomar decisiones adecuadas, de no responder a las demandas de los sectores sociales del país, que por su propio peso puede caer, eso ya no es nuestra responsabilidad, pero el pueblo ecuatoriano sabe que nosotros estamos por los 10 puntos presentados con anterioridad frente al Estado ecuatoriano. De ahí la muerte cruzada, igualmente ya serán las instancias respectivas las que tomen las mejores decisiones, pero desde el movimiento indígena, nuestra lucha social, el pliego de peticiones, vamos por el bienestar del país,
de la mayoría de los que somos empobrecidos, porque la subida de los combustibles no solamente afectó al movimiento indígena o a los sectores sociales, a más del 80% de la población ecuatoriana está afectado. La carestía de la vida no afecta solamente a nosotros, o el libre ingreso, el no libre ingreso a las universidades de nuestros jóvenes, no es que solamente afectó a nosotros, es a la mayoría de los ecuatorianos. Entonces nos vamos por esos puntos muy concretos y necesitamos esas respuestas, este gobierno o cualquier otro gobierno que venga. Bueno, Máster, pero no podemos, en el diálogo no podemos ser tan tajantes y decir estos 10 puntos quiero y si no se hace esto no vamos al diálogo. ¿Están dispuestos de pronto ustedes a ceder en algo? Digo ceder en el buen sentido, ¿no? Porque son derechos legítimos del pueblo y de los ciudadanos, ¿no? Derechos de primera y segunda generación, ¿no? Obviamente la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, o sea, es garantizar, porque vivimos en un estado constitucional de derechos, ¿no? De garantías de derechos. Pero de pronto están dispuestos ustedes dentro de esos puntos a ceder en algo. Bueno, eso hay que preguntar a los compañeros dirigentes, ellos tienen ya la demanda, ellos nos han consultado a las estructuras, a las organizaciones, a los pueblos y las nacionalidades, ellos ya tienen la misión de sentar obviamente a un diálogo y debatir cada uno de los puntos. Es necesario que haya una voluntad política de parte y parte y el movimiento indígena ha demostrado justamente esa voluntad política de sentar a una mesa, de aceptar el diálogo, pero también siendo contundentes en nuestras demandas. Máster, para cerrar este diálogo, me gustaría presentarle a usted las declaraciones del ex ministro de Gobernabilidad del presidente Guillermo Lasso, el señor Juan Manuel Fuertes, que el día de ayer dio unas declaraciones donde justamente acusa al gobierno que no tuvo voluntad para ese diálogo y para atender los pedidos de los dirigentes de la CONAIE. Veamos. Lamentablemente en esto hay que decirlo, la respuesta que obtuvimos del gobierno en su integridad no fue la adecuada y a lo que tuvimos que limitarnos fundamentalmente es a la contención política de un posible problema que desemboque en lo que hoy estamos viviendo. O sea, el gobierno no quiso, en otras palabras, no quiso. Mire, una de las deficiencias que existe en este gobierno es que el presidente Lasso no le asigna la importancia necesaria al tema político y que por otro lado la experticia del equipo que le acompaña en la presidencia no tiene las condiciones necesarias. Eso podemos ver con lo que pasó para la organización de la estructura orgánica de la Asamblea Nacional, ese respaldo casi a ultranza que le brindó a la señora Yori, este manejo por la filtración de algunos mensajes de WhatsApp sobre posible intervención en el Consejo de Participación Ciudadana, lo que se develó hace 2 semanas respecto de la participación de los vocales del Consejo de la Judicatura con el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que delata un manejo quinceañero, y esto hay que decirlo con respeto pero con crudeza, de el fenómeno político. Y esto, sin lugar a dudas, es fundamental en la perspectiva de que la agenda de la que estamos hablando efectivamente no solo sea incorporada en el papel, sino que además sea parte de una voluntad auténtica en el gobierno del presidente Lasso. Manejo quinceañero. ¿Qué criterio merece con todo lo que le dice el señor Fuertes? Ahora ya no está en el gobierno y en este momento lo dice porque ya no tiene compromiso con nadie. Él fue parte del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores y de este gobierno. Y claro, me llama, no, ni tanto me llama la atención, simplemente porque estaba ahora medio alejadito de su puesto. El amigo Manuel, que la conozco, ha puesto en esta posición, pero nosotros no estamos para responder por los funcionarios del Estado o exfuncionarios, únicamente lo que hacemos es exigir nuestras propuestas. Él habla de que no ha habido voluntad política. Él dice que no ha habido voluntad para solucionar los problemas. Acabé de decir que tiene que haber voluntad política, porque no ha habido voluntad política estos 12 meses, no ha podido responder el señor presidente de la República, y por eso digo, tiene que haber una voluntad política, pero no solamente de sentar a dialogar, tiene que haber la voluntad política de resolver
esos 10 puntos que han sido entregados por la CONAIE. Doctora, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias y bendiciones.